en los próximos servicios, ¿cierto?, a nuestras hermanas junto con nosotros. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Primera de Corintios 15, versículo 58. Vamos a tocar un tema diferente a lo que venimos tocando, ¿cierto?, del Evangelio de Marcos, porque hoy día, el día de ayer específicamente, 19 de agosto, la Iglesia de Dios está de aniversario, ¿ya? 19 de agosto la Iglesia de Dios cumple 137 años. Así que ayer estábamos de cumpleaños y el día de hoy vamos a hablar un poco, ¿cierto?, sobre lo que es la historia de la Iglesia de Dios, lo que creemos nosotros como Iglesia de Dios, y también, ¿cierto?, la forma de gobierno y nuestra visión como Iglesia de Dios, ¿ya? Así que ahí en su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Así que, mis queridos hermanos, esta palabra nos anima, ¿cierto?, y nos exhorta a poder estar nosotros firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. El Señor Jesucristo, cuando habla de las parábolas del reino, hay una parábola, ¿cierto?, de la semilla de mostaza. Y dice que la semilla de mostaza es una de las semillas, ¿cierto?, la más pequeña de las semillas, pero que cuando crece se multiplica, fructifica y se convierte en un árbol frondoso que aún las aves de los cielos vienen y hacen nido, ¿cierto?, en aquel árbol. Y la Iglesia de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, fue como esa semilla de mostaza. Fue una iglesia pequeñita, ya en sus inicios. La Iglesia de Dios nace en el año 1886. 1886, y nace con 8 personas. La primera reunión que tuvo la Iglesia de Dios fue de 8 personas, y muchos de ellos eran familia, ¿ya? En el condado de Monroe, en Tennessee, ¿cierto?, entre Carolina del Norte y Tennessee. Ahí nace en Estados Unidos la Iglesia de Dios en el año 1886. Y es por eso que yo les decía de que la iglesia el día de ayer, ¿cierto?, porque nace un 19 de agosto de 1886, la iglesia estaba cumpliendo 137 años. Lo que tiene la Iglesia de Dios, mi hermano, es que es una de las iglesias pentecostales, si es que es, ¿cierto?, la más antigua de las iglesias pentecostales, por así decirlo, de forma renovada, ¿ya? Usted sabe de que hay iglesias pentecostales que son muy tradicionales, ¿cierto? Acá en Chile, sobre todo, muy tradicionales, pero la Iglesia de Dios se caracteriza por ser una iglesia pentecostal, pero más renovada también, una iglesia que vamos acorde al tiempo en el cual estamos viviendo, sin descuidar la teología pentecostal, la doctrina pentecostal, ¿cierto?, y también los dones y carismas que tiene el Espíritu Santo. El primer ministro, ¿cierto?, el primer pastor que tuvo la Iglesia de Dios era un anciano, ¿ya?, que se llamaba Richard Spurling. Así se llamaba el primer pastor que tuvo la Iglesia de Dios. Y la Iglesia de Dios, ¿cierto?, cuando se funda, ya el 19 de agosto de 1886, primeramente no se llamaba Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios primero se llamó Unión Cristiana, porque el propósito que tenía en su corazón este pastor Richard Spurling era unir a los cristianos, ¿cierto?, en busca de un avivamiento espiritual. Unir a los cristianos para formar una familia espiritual, una fraternidad espiritual, donde hubiera unidad y una búsqueda espiritual del Señor. Y él estuvo orando por 2 años junto a otros compañeros, ¿cierto?, y finalmente fundan esta Unión Cristiana. Con el tiempo le cambiaron el nombre a la iglesia y pasó de llamarse Unión Cristiana a Iglesia de Santidad. Ese fue el segundo nombre que tuvo la Iglesia de Dios, Iglesia de Santidad. Y después, ya más adelante, ¿cierto?, le cambian el nombre definitivo y queda el nombre de Iglesia de Dios. Si usted nota nada en la Biblia, muchas veces cuando usted lee las cartas, las epístolas, ¿cierto?, de Pablo o de algún apóstol, dice a la Iglesia de Dios en tal ciudad, a la Iglesia de Dios, de ahí toman el nombre, ¿cierto?, para poner el nombre a la Iglesia de Dios. Si yo les preguntara a mis queridos hermanos, ¿cómo se llama nuestra congregación? Nuestra iglesia se llama Iglesia de Dios Nueva Los Lobos, ¿cierto? Porque estamos en Nueva Los Lobos, ¿cierto? Misiones Mundiales era el departamento que está encargado de las misiones, de llevar el evangelio a otros lugares, ¿ya?
pero nosotros somos Iglesia de Dios Nueva Los Lobos. Ese es nuestro nombre. De repente a mí me dan ganas de cambiarle el nombre, ya, pero esa es una reunión de consejeros. Vamos a hacer un día con los líderes, ponerle Iglesia de Dios Talcahuano, algo más grande, ¿cierto? Iglesia de Dios Centinela, ya casi los vigilantes. Pero bueno, pero actualmente nosotros somos Iglesia de Dios Nueva Los Lobos Talcahuano. Ese es nuestro nombre, ¿ya? Iglesia de Dios Nueva Los Lobos, por la localidad que estamos en donde hacemos iglesia. La teología que tiene la Iglesia de Dios, mis queridos hermanos, es una teología wesleyana y pentecostal, ¿ya? Esa es la teología que nosotros tenemos, una teología wesleyana y una teología pentecostal. Por ejemplo, nosotros como Iglesia de Dios creemos en el libre albedrío, ¿ya? Nosotros como Iglesia de Dios también creemos, ¿cierto?, en la santidad, en los dones carismáticos, ¿cierto?, los dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Hoy en día hay iglesias, otras denominaciones, por ejemplo, que creen otras cosas, ya no creen en los dones del Espíritu, creen, ¿cierto?, en una elección arbitraria de parte de Dios, que Él escoge a unos para salvación y a otros decide no escogerlo y condenarlo, ¿cierto?, al infierno. Entonces nosotros como Iglesia de Dios creemos en el libre albedrío. Creemos que Jesús en la cruz murió por todos los hombres, por todas las mujeres, por todo el mundo, por toda la humanidad. No solamente por unos escogidos o por un pueblo escogido. Cristo en la cruz murió por toda la humanidad, para que todo aquel que cree en el Evangelio pueda tener derecho a la vida eterna, ¿ya? También hoy en día la Iglesia de Dios está, adivinen cuántos países actualmente. Está en 178 países a nivel mundial. Por eso, mis queridos hermanos, esta semilla de mostaza pequeñita empezó a crecer, hasta multiplicarse en lo que es ahora la Iglesia de Dios. Quizás nosotros ahora nos vemos que somos poquititos y más que las hermanas están ahí en su congreso, ¿cierto? Pero la Iglesia de Dios es algo grande, ¿ya? Es algo grande, es una iglesia que tiene historia. No es una iglesia, mis queridos hermanos, que apareció hace 2 o 3 años sin una organización, improvisando cosas, no. La Iglesia de Dios es una iglesia que tiene historia, que tiene fundamento, que tiene un orden, que tiene años, ¿cierto?, trayectoria de cómo hacer las cosas. La Iglesia de Dios, mis queridos hermanos, tiene una membresía a nivel mundial que supera los 7 millones de miembros. Nosotros acá nos vemos pequeñitos, pero acá en Chile mismo hay iglesias más grandes, mucho más grandes. En Santiago, en el norte, hay iglesias sumamente grandes, mi hermano, ¿ya? En otros países hay iglesias con miles de almas. La Iglesia de Dios, con auditorios, pero tremendo, ¿cierto? Esto sería como la sala de la escuela bíblica solamente para ellos. La Iglesia de Dios es una iglesia grande a nivel mundial. La Iglesia de Dios cuenta con colegios, universidades, con seminarios, con orfanatos. Con eso cuenta la Iglesia de Dios a nivel mundial. Por ejemplo, el seminario acá en Chile se llama Setemín, está en Santiago, donde actualmente, ¿cierto?, lo han remodelado para de nuevo recibir alumnos como internado, ya que quieran estudiar teología y prepararse para el ministerio. Yo estuve en el seminario en Argentina de la Iglesia de Dios que se llama SEVIMA, ¿cierto?, o FAITID, Facultad Teológica Argentina. Yo estuve ahí en Argentina. En otros países tiene otro nombre el seminario de la Iglesia de Dios. Cada país, por lo general, tiene, ¿cierto?, un seminario con un nombre propio. Por ejemplo, en Ecuador se llama el seminario Semisud. Y en Estados Unidos hay una de las universidades más famosas que se llama la Universidad Lee, ya, de Flavius Lee. De ahí toman el nombre, que fue un superintendente de la Iglesia de Dios que trabajó mucho por la obra del Señor. Entonces la Iglesia de Dios, hermano, tiene esto, ¿ya? Tenemos historia, tenemos trayectoria, tenemos, ¿cierto?, un bagaje histórico que nos ha llevado a ser iglesia, a lo que somos en el día de hoy. Bien, ¿qué es lo que creemos nosotros como la Iglesia de Dios? La Iglesia de Dios cree, ¿cierto?, en la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, correctamente trazada, que es el Nuevo Testamento, sobre todo, la regla de gobierno y disciplina de la iglesia. Nosotros creemos en la Biblia completa, ¿cierto?, correctamente trazada, y el Nuevo Testamento como regla de gobierno y disciplina de nuestra iglesia. Nosotros tenemos una declaración de fe. Algunos, por ejemplo, yo creo que tienen este folletito, ¿cierto? Y nosotros en nuestra declaración de fe tenemos 14 puntos doctrinales que son en los que nosotros creemos como iglesia.
También tenemos, ¿cierto?, otros principios doctrinales que nos han acompañado a lo largo de la iglesia, ¿cierto?, de la historia de nuestra como iglesia, que son cosas que nosotros creemos, y tenemos principios prácticos. Por ejemplo, dentro de lo que nosotros creemos nosotros, ¿cierto?, en la Biblia completa, ¿cierto?, que es la palabra plena del Señor. Creemos también nosotros en la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Creemos en el nacimiento, ¿cierto?, virginal de Cristo. Creemos, ¿cierto?, en su muerte en la cruz por todos los pecadores, en su resurrección y que un día volverá. Nosotros creemos en los dones sobrenaturales del Espíritu. Creemos en la venida premilenial de Cristo, que primero viene el Señor para ejercer el rapto de la iglesia, ¿cierto?, y después para instalar su reino milenial. Creemos en las ordenanzas, el bautismo, la Santa Cena, y también nosotros tenemos una particularidad como iglesia pentecostal, que nosotros creemos también que debemos hacer el lavado de pies. Ya hay iglesias que no lo hacen, pero nosotros creemos, ¿cierto?, que es una buena práctica, aunque ahora últimamente estamos tratando de hacerlo un poco más moderno, ¿ya? Porque yo me acuerdo cuando llegamos y éramos menos, ¿cierto? Se podía hacer un lavado de pie uno y poníamos la silla y todo, pero después cuando ya llegan más, como que se complica un poco el tema. Pero lo importante es el fondo, ¿ya? Lo que quiere decir ese acto, esa ordenanza, que es que estamos dispuestos a servirnos los unos a los otros, ¿ya? En humildad. Entonces nosotros ahora lo hacemos muchas veces una servilletita, limpiamos el calzado y oramos por nuestro hermano, ¿ya? Actualizamos, ¿cierto?, nuestra ceremonia. Bien, eso es lo que nosotros creemos. Algunos de los compromisos, ¿cierto?, que nosotros tenemos como iglesia son los siguientes. Nosotros creemos en la práctica de las disciplinas espirituales, que sobre todo deben fomentarse en el hogar. En el hogar es donde los niños tienen que aprender a orar, leer la Biblia, tener su altar familiar junto a los papás. En el hogar, sobre todo, los padres tienen la tarea de instruir a sus niños, ¿cierto?, en las disciplinas espirituales, ¿ya? Y nosotros como cristianos creemos en el ejercicio de las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura bíblica, el estudio de la palabra. Creemos en las disciplinas espirituales. Nosotros también tenemos el compromiso de una lealtad a Dios y una lealtad a la iglesia, apoyando, ¿cierto?, a nuestra iglesia por medio de la asistencia fiel y regular a los cultos, ¿ya? Ese es nuestro compromiso con nuestra iglesia local, y una lealtad a Dios, ¿cierto?, en obedecer su palabra. Nosotros además, ¿cierto?, creemos en el compromiso de una buena mayordomía bíblica. Una mayordomía bíblica quiere decir el buen uso de tu tiempo personal para la obra del Señor, el buen uso, ¿cierto?, de tus talentos y tus habilidades que Dios ha puesto en tus manos para trabajar en el servicio de la obra de Dios, y el buen uso de tus tesoros, ¿cierto?, de los recursos que Dios pone en tus manos para bendecir la obra del Señor. La iglesia de Dios también tiene el compromiso con la pureza moral. Por ejemplo, dentro de los principios prácticos, ¿cierto?, de nuestro compromiso, decimos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Por ende, nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿cierto? Debemos no cargarnos a la glotonería, debemos evitar los vicios, ¿cierto?, no tener vicios. Debemos cuidar nuestro cuerpo, ya está dentro de nuestros principios prácticos. Debemos cuidar y ver lo que miramos y lo que escuchamos, que de nuestras conversaciones no sean conversaciones con chisme, ni con malicia, ni con garabatos, ni con groserías, ni con nada de esas cosas, ni con mentiras, y poner cuidado en lo que escuchamos, ¿cierto? A quién le prestamos oído, lo que miramos también en televisión. Nosotros como iglesia creemos que lo que oímos, miramos y hablamos afecta nuestra vida espiritual. Además, debemos dedicar nuestro tiempo libre, ¿cierto?, a actividades que edifiquen nuestra vida, que no se edifiquen. Es bueno tener tiempo de esparcimiento con la familia, quizás hacer un deporte, pero siempre actividades que edifiquen y que no vayan en contra de la palabra del Señor. Además, creemos nosotros en la integridad personal. Como cristianos tenemos el compromiso de ser personas responsables. Por eso evitamos los juramentos, ¿cierto? Usted sabe que la Biblia dice que no debemos jurar. Te lo juro, mi hermano, no debemos jurar. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Debemos ser personas responsables de palabra, ¿ya?, y de confianza.
que puedan confiar la gente en nosotros como cristianos y como miembros de la iglesia de Dios, llevando el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas virtudes deben estar en nuestra vida espiritual. Debemos tener responsabilidad con nuestra familia, siendo el hombre, ¿cierto?, cabeza del hogar, el proveedor del hogar y el que vele, ¿cierto?, también para que la familia ande bien. La esposa como una ayuda idónea también, y ambos juntos, ¿cierto?, sometidos a la cabeza principal, que es Cristo, guiar el hogar en la disciplina y amonestación del Señor. Creemos que debemos ejercer el dominio propio, ¿cierto? El dominio propio, es decir, el autocontrol. ¿Para qué? Para evitar actitudes como vicio, como explosiones de ira, ¿cierto?, o de enojo, o cosas que puedan destruir a los demás. Además, creemos nosotros que nuestra apariencia, ¿cierto?, nuestra forma de vestir debe ser de forma modesta, ¿ya? Nosotros como iglesia, mi hermano, no prohibimos, ¿cierto?, de que las hermanas, por ejemplo, se pongan un aro o se pinten, ¿cierto? O de repente, no sé, pues le echen una manita de pintura al pelo, ¿cierto? No prohibimos eso. Pero sí recomendamos y enseñamos que nosotros, por ejemplo, debemos, con nuestra apariencia, ¿cierto?, demostrar las virtudes que hay dentro de nosotros. La mayor virtud, ¿cierto?, o la mayor hermosura espiritual es el ornato interno, pero también esto se refleja en cómo nos vestimos por fuera. Debemos vestirnos con pudor, con modestia, como dice la palabra, evitando, ¿cierto?, vestirnos de una forma impropia, ya sea dentro del templo o fuera del templo, ya que nuestra apariencia también habla de lo que hay dentro de nosotros. Además, nosotros tenemos compromisos con las obligaciones civiles, es decir, apoyamos el gobierno de forma democrática, es decir, con voto. No apoyamos dictaduras, ¿ya? Apoyamos el gobierno de forma democrática, yendo a votar como buenos ciudadanos, ¿ya? Nosotros protegemos la vida en todo sentido. Por eso la iglesia de Dios está en contra del aborto, está en contra de la eutanasia, está en contra de la eugenesia, ¿cierto? Que eso quiere decir que muchas veces cuando quieren hacer abortar a mamitas cuando vienen con algún bebé, con no sé, una extremidad que le falta o algo, nosotros estamos en contra de eso. Apoyamos, ¿cierto?, la vida como iglesia. Además, creemos en la adoración familiar. Creemos que como iglesia tenemos que tener el compromiso de reunir a nuestra familia, ¿cierto? Acá el manual de gobierno y disciplina no lo traje ahora, pero dice ojalá una vez al día. Nosotros como iglesia, ¿cierto?, lo fomentamos, ojalá a diario, ¿cierto?, pero como mínimo una vez a la semana, ¿ya? Además, creemos que si un miembro quiere participar, ya sea en policía, servicio militar, PDI, debe ser apoyado, ¿cierto? Y esta persona, ¿cierto?, por su condición de trabajo, ojalá pueda pertenecer a un grupo, ¿cierto?, de estos servicios para que no se enfríe espiritualmente, ¿ya? Apoyamos si una persona quiere ser militar o quiere ser policía, ¿cierto?, o quiere pertenecer a la PDI, no tenemos problema con que un cristiano pueda trabajar en esos lugares. Hay denominaciones, ustedes saben, que no apoyan estas cosas, no creen en el votar, no creen, ¿cierto?, en que un cristiano puede ser militar y todo el tema. No, acá nosotros creemos de que una persona puede hacer eso. Creemos en el diezmo, además, que debemos apoyar la obra, ¿cierto?, con nuestros recursos, por medio del diezmo, ¿cierto?, las ofrendas y las primicias. Bien, ¿cómo es la organización de la iglesia? Si yo les preguntara a mis queridos hermanos, ¿cómo se organiza la iglesia de Dios? La iglesia de Dios tiene una forma de organización internacional, nacional, territorial o estatal, distrital y local. ¿Ya? ¿Me entiende? Internacional, nacional, territorial o estatal, distrital y local. Esa es la forma de organización, ¿cierto?, que tiene la iglesia de Dios. La iglesia de Dios cuenta con obispos. El obispo, ¿cierto?, mundial, ¿cierto?, o superintendente general, los obispos latinoamericanos, ¿cierto?, o de diferentes áreas, los obispos nacionales, los obispos regionales, los obispos distritales, ¿cierto? Esos son, ¿cierto?,
las áreas en que trabajan. También tenemos departamentos. Nosotros, por ejemplo, acá, ¿qué departamentos tenemos en la iglesia? Los niños, los jóvenes, las damas, los varones, música, ¿cierto? Pero estos mismos departamentos también están a nivel internacional, nacional, regional, distrital, y deben estar a nivel local. La iglesia mensualmente, ¿cierto? Nosotros como iglesia mensualmente reportamos nuestro trabajo, ¿cierto? Los ingresos y egresos, ¿cierto? Que nosotros realizamos, mensualmente reportamos a nuestra oficina regional. Todos los meses se llena un informe con los ingresos de la iglesia, ¿ya? Entonces esto nos permite llevar una iglesia de forma ordenada y que rinda cuentas. La iglesia, además, ¿cierto?, realiza secciones de negocio para sus miembros como mínimo una vez en el año. Una vez en el año, la iglesia de Dios tiene que dar sección de negocio donde da cuentas de los dineros que ingresan y egresan, ¿cierto?, a nivel local, a su membresía. Además, nosotros nos sometemos al plan de trabajo nacional, internacional, nacional, estatal y distrital, sin dejar de lado el plan de trabajo local que nosotros podemos tener como iglesia. Por ejemplo, las damas, ¿cierto?, están en su congreso, y ese congreso, ¿qué es lo que es? Un congreso regional, ¿ya? Un congreso regional. Es decir, vienen las hermanas de nuestra región, la compone nuestra región, acá donde estamos nosotros se llama Sur-Centro. Esta es nuestra región, la región Sur-Centro. Y la compone 2 distritos, Colchagua, Maule, Ñuble, Biobío, ¿ya? Y la región, ¿cierto?, completa está en un congreso regional, las damas. De repente nosotros decimos, hoy, pero es que van a venir menos al culto. Sí, pero que si hay una actividad, ¿cierto?, y las hermanas pueden participar, que participen, ¿ya? Y cuando salga algo distrital, por ejemplo, hace poco hubo algo distrital, Ñuble, Biobío, ¿cierto? Se hizo en 2 etapas, una en Hualpén y la otra en Chillán. En Hualpén, por ejemplo, ¿cierto?, fuimos nosotros y participamos a nivel distrital, y allá en Chillán también las hermanas de ese sector se juntaron de esa zona, ¿ya? Entonces así la iglesia de Dios trabaja. Los templos de la iglesia de Dios, mis queridos hermanos, deben estar a nombre ¿de quién? De la misión, ¿ya? Los templos de la iglesia de Dios no están a nombre del pastor. Los templos están a nombre de la misión, pasan a nombre de la misión. Cuando la iglesia trabaja, ¿cierto?, haciendo beneficio o por medio de recolección de fondos, ¿cierto?, y se logra comprar un templo, los templos deben ser puestos a nombre de la misión, ¿ya? ¿Cómo es que una persona, ¿cierto?, se postula al ministerio? Bueno, dentro de la membresía, cuando de repente el pastor local ve que hay un hermano, ¿cierto?, que tiene las cualidades, las características para poder ejercer un ministerio, nosotros como pastores debemos tener la visión de multiplicar el reino del Señor, ¿ya? Entonces, un miembro que es fiel, ¿cierto?, en su asistencia, en su diezmo, en el trabajo en la obra del Señor, y quiere trabajar en el ministerio, un pastor debe apoyarlo para que él ejerza el ministerio, ¿ya? Y si él empieza a prepararse para el ministerio, después vienen los rangos ministeriales, ¿ya? Que eso es, nosotros empezamos, los pastores empezamos como obreros, ¿ya? Así es nuestro primer rango, obrero, con la pala y la picota, ¿ya? Después rendimos credenciales, ¿cierto? Y nosotros tenemos 3 credenciales. La primera credencial se llama ministro exhortador, ¿ya? Que esa es la primera credencial del ministerio. Después de un tiempo viene la segunda credencial y se llama ministro ordenado, ¿ya? Y después de un tiempo viene la tercera credencial que se llama obispo ordenado. Esas son las 3 credenciales. Uno puede ejercer como pastor con cualquiera de las 3 credenciales, ¿ya? Pero ese es el orden, ¿cierto?, que nosotros tenemos. Esto no aparece en la Biblia, no aparece de que los pastores tengan que tener rango, ¿cierto?, o rindan cada cierto tiempo credenciales, pero esto ¿qué demuestra? De que cuando vemos que un pastor es fiel, un hombre es entregado, consagrado, empezamos a darle más responsabilidad poco a poco, ¿ya? Bien, la iglesia de Dios también a nivel nacional, a nivel internacional se junta cada 2 años en una asamblea que se llama Asamblea General. También eso se hace a nivel nacional para los pastores,
Y también, ¿cierto?, se hace a nivel regional y se debe hacer a nivel distrital. Ya las asambleas nacionales, distritales y regionales, ¿cierto? Bien, mis queridos hermanos, ¿cuál es la visión que nosotros tenemos como Iglesia de Dios? Si yo les preguntara, ¿cuál es la visión que tenemos como Iglesia de Dios? ¿Se la saben o no? Se llama Visión Conexión 2030. ¿Ya? Antes, ¿cómo se llamaba la visión? 2020 6R, ¿cierto? ¿Se acuerdan o no? Que eran las 6R, revitalizar la iglesia, ¿cierto? Todo el tema era una visión con pura R, ya. La visión actual que nosotros tenemos, la Iglesia de Dios, que nos va a acompañar hasta el año 2030, se llama Conexión 2030. Así se llama nuestra visión actual. Y esta visión cuenta de 6 ejes, ¿ya? El primer eje se llama la Gran Comisión. Nosotros como Iglesia de Dios, nuestro primer eje de visión se llama la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, ¿cierto?, tiene que ver con el evangelismo, con el discipulado, con la plantación de iglesia, el apoyo a las nuevas obras y las misiones transculturales. Ese es nuestro primer eje de trabajo: evangelismo local, discipular a los creyentes, ayudar en la plantación de iglesia o plantar nueva iglesia y apoyar a las misiones. El segundo eje se llama formación integral. Nosotros como Iglesia de Dios, en nuestra visión trabajamos la formación integral de los creyentes a nivel local por medio de los estudios bíblicos, a nivel formal si es que alguien quiere ir al seminario, ¿cierto?, a través de educación teológica y diplomado y todo el tema. Ya, si alguien quiere estudiar, puede hacerlo. Acá no se lo vamos a prohibir. Por ejemplo, actualmente la hermana Stephanie, ella sacó ya un diplomado de pastoral de la niñez. Ahora actualmente ella está estudiando un diplomado pastoral para la pastoral juvenil, ¿ya? Y ella ha querido estudiar y ella está estudiando, ¿ya? Y si alguien quiere estudiar, puede hacerlo también. El otro eje es el desarrollo de la familia, con ministerio, ¿cierto?, para todos los miembros y también con un compromiso de buscar al Señor en familia. Otro eje de nuestra visión es incidencia pública y social, donde se nos anima a nosotros los pastores a ejercer la capellanía. Capellanía es el trabajo en cárceles, hospitales, hogares de niños, personas en situación de calle, inmigrantes, ¿cierto? Se nos anima a poder ejercer una acción social, ¿ya? El otro eje es el cuidado y desarrollo ministerial, tanto del pastor para los miembros, como también de los líderes, ¿cierto?, hacia el pastor. En cuanto al desarrollo y cuidado ministerial, ustedes saben, mis queridos hermanos, bueno, esto siempre nosotros lo decimos en las secciones de negocio, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, ustedes como iglesia, de las ofrendas que llegan, ustedes todos los meses, ¿cierto?, de esa ofrenda se separa un pequeño dinero y se paga, ¿qué cosa? La libreta de retiro pastoral, ¿ya? Hay muchos pastores que cuando han pastoreado toda su vida se retiran, ¿cierto?, y no tienen nada, ¿ya? Entonces acá ustedes están juntando a poquito el finiquito, ¿ya? Para cuando yo me vaya, me pagan mi finiquito, ¿ya? Pero bueno, eso se hacía con el pastor Juan también, y yo cuando llegué a pastorear la iglesia, también lo están haciendo actualmente conmigo, ¿ya? Y hay otras iglesias que también lo hacen, ¿ya? Y eso es una buena práctica porque es una forma de cuidar a los pastores, ¿ya? Hay muchos pastores que pastorean toda la vida y dejan de pastorear cuando son ancianos y no tienen nada, ¿cierto? No tienen ni nada para comprar, ni para tener, ni para dar un pie de algo, ¿cierto?, para comprar algo. Entonces esto es una buena práctica. Además se anima a los pastores, ¿cierto?, a poder superarse ministerialmente. Hermano, acá en la Iglesia de Dios tiene la característica que el que quiere trabajar, hay lugar. El que quiere crecer, tiene la oportunidad. El que quiere superarse teológicamente, puede hacerlo. Usted va a tener siempre el apoyo, ¿cierto?, mío como pastor, para que usted crezca. El único requisito es que tiene que ser una persona fiel. Amén. Y usted va a alcanzar a crecer hasta donde su fidelidad lo lleve, ¿ya? Así que sea fiel al Señor, no al hombre, a Dios. Y usted va a crecer y madurar hasta donde usted quiera llegar espiritualmente. El sexto eje, ¿cierto?, es identidad pentecostal.
Creemos en la vigencia de los dones, los cultos avivados, ¿cierto? Y las disciplinas espirituales, la búsqueda del Señor. Amén. Así que esta palabra, mis queridos hermanos, les quise compartir el día de hoy. Así que espero de que la puedan entender, la puedan comprender, más o menos un poco de la historia de nuestra iglesia, de dónde venimos, lo que creemos, cómo estamos organizados y cuál es nuestra visión actual de trabajo. Por eso ustedes dirán, ¿y por qué el pastor sale a evangelizar los días sábados? La gran comisión. ¿Y por qué tenemos estudios bíblicos los días lunes? Formación integral. ¿Y por qué ayudamos con las primicias, cierto? De repente una vez al mes alguna familia que tiene necesidad, incidencia pública y social. ¿Y por qué de repente el pastor me llama por teléfono cuando no me ve en los cultos? Cuidado pastoral y ministerial. ¿Y por qué, no sé, de repente hay un hermano que Dios lo toca y empieza a hablar en lengua en el culto? Identidad pentecostal, ¿ya? Entonces, ¿y por qué el pastor le dice que hagan el altar familiar todos los días? Desarrollo integral de la familia. Porque responde al eje de la visión, ¿ya? Yo acá no le voy a decir, hermano, no sé, haga algo que va en contra de la palabra, no le voy a decir eso. Siempre va a hacer algo que va a ir acorde a la visión de la iglesia de Dios. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a orar para entregar este tiempo de enseñanza. Padre, te damos gracias, Dios mío. Señor, porque tú nos ayudes, Dios mío, Señor, a entender, Padre, la historia de la iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor Padre, porque pertenecemos, Dios mío, a una iglesia que fue fundada hace muchos años, Dios mío, con 8 personas, Dios mío, Señor, pero que hoy se ha extendido a nivel mundial, internacional, y hoy somos parte de esta historia, Dios mío. Padre, ayúdanos, Señor, a seguir conectado a la visión, Señor, que tú tienes para nosotros como iglesia en este tiempo, a seguir evangelizando, seguir ayudando al necesitado, seguir apoyando a las familias, Señor, seguir ejerciendo el cuidado pastoral, Dios mío, ministerial a los miembros. Ayúdanos, Señor, a seguir, Dios mío, trabajando en tu obra firme y constante, Señor, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que tú das el crecimiento, Señor, a tu obra, al ministerio. Padre, que esta palabra la podamos entender, Dios mío, Señor. Amado Dios, que podamos, Dios mío, Señor, ir poco a poco conociendo más de la iglesia de Dios y sentirnos parte de esta identidad pentecostal, Señor. Sentirnos parte que somos, sentirnos, Señor, que somos parte de algo grande, Señor. Somos parte de una iglesia, Señor, una hermosa iglesia, Dios mío, que tiene una hermosa historia y que tú hoy nos permites trabajar, Señor, en esta área, Dios mío, en tu iglesia. Gracias, Jesús, por este tiempo, en el nombre tuyo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amado hermano.